Hola amigos, bienvenidos al siguiente video en la serie del curso básico de Python. En esta ocasión veremos los tipos de variables. La primera parte del video hablaré de lo que yo llamo los tipos simples en Python, que esos son los enteros, los flotantes, los strings y los booleanos. Y en la segunda parte hablaré de los tipos más complejos, como pueden ser las listas, las tuplas, los rangos, los sets y los diccionarios. Hay otros tipos de datos que no tocaré en este video, ya que no son muy comunes de ver en códigos, como podrían ser los números complejos, los bytes, los byte array, los memory view, los frozen set, ya que considero que esos son muy específicos y si estás haciendo un programa que lo requiera, seguramente ya tienes un conocimiento más avanzado del lenguaje. Es decir, que esta distribución de simples y complejos es eh, meramente personal. No hay ninguna distinción en la documentación oficial de Python que los meta en estas categorías. Pero bueno, siguiendo con lo que dije en el video anterior, de que no quiero hacer los videos muy teóricos y quiero hacer algo un poco más práctico, empezaremos haciendo una pequeña calculadora. Y para eso voy a comentar otro concepto, que es la función input. Esta función nos permite tomar valores que el usuario ingrese desde la terminal. Si yo corro este script, podemos ver que me pide que ingrese un número, que es el mensaje que tengo aquí, y al momento de yo dar enter, me pasa a la siguiente línea y lo imprime. Ahora, aquí podríamos pensar en que ya tenemos resuelto nuestra pequeña calculadora para el tema de la suma. Entonces, si aquí yo imprimo la suma de n1 más n2 y ingreso los valores de 10 y de 10, esperaríamos que nos diera un 20, ¿cierto? Sin embargo, nos da un 10-10. ¿Y esto por qué es? Porque Python, en la función input, nos regresa un string, tal como podemos ver en la documentación de la función. Entonces, al momento de sumar dos strings, Python lo toma como una concatenación. Es decir, que Python dice 10 en string más 10 en string es lo mismo que tener los 10, ambos 10 pegados uno con otro. Y es por eso que vemos este resultado. ¿Cómo podemos confirmar esto? Por medio de una función que también incluye Python, que es la función type. A la función type nosotros le pasamos una variable y nos regresa la clase de variable que es. En Python todos lo que declaramos nosotros son objetos o clases. Es un tema que veré más adelante, las clases en Python. Pero aquí podemos ver, si ignoramos esta palabra class, que es de tipo string. Y lo mismo sucede para n2. También es string. Entonces, ¿cómo podemos cambiar estos valores a un entero? Pues muy fácil. Python cuenta con algo que se llama el casteo de valores, en el cual nosotros ingresamos el valor que queremos dentro de la función del tipo de valor que queremos, en este caso un entero. Y de hecho podemos ver como aquí el mismo VS Code me dice que ya son enteros. Si yo imprimo de igual manera los tipos de ambas variables, podemos ver que ambas variables ya son de clase entero y que en efecto la suma se realizó de manera correcta. Ahora,
uno de los problemas que tenemos es, ¿qué tal si yo quiero sumar un número con decimal? Bueno, voy a tener un error que me dice no puedo convertir este valor 10.5 a un entero de base 10. Y es completamente entendible ya que 10 no es un entero. 10 es un valor con decimal. Y para eso tenemos el tipo flotante. Entonces, si yo sumo aquí 10.5 y 10.5, aquí obtengo el resultado de 21. Y en efecto, ambas de mis clases son flotantes. ¿Por qué el 21 tiene un decimal de 0? Sí, bien podemos quitar esto. Es porque esta suma hereda el tipo que tienen los componentes o sus padres, que son n1 y n2. Cabe recalcar que si tenemos un flotante, como puede ser este, y un entero, de igual forma será un flotante. Igualmente, aunque tengamos 10.0, es más, podemos poner un 10 y un 1, veremos que se lo convierte a flotante. ¿Por qué? Porque el flotante en jerarquía, para definir el resultado, tiene más valor que el entero. Entonces podemos ver que aunque yo ingresé dos enteros sin decimal, al momento de yo convertir este 10 a un flotante, automáticamente todo lo que se haga con esto será con flotantes. Ahora, otro ejemplo que podemos tener de error es qué pasa si nosotros no pasamos un número, si nosotros pasamos un string. Pues tendremos un error similar al que tuvimos en un inicio, que nos dice no podemos convertir un string a un flotante, lo cual de nuevo tiene todo el sentido del mundo. Mario no se puede convertir a un flotante. Para las validaciones usamos condicionales, que es un tema que tocaré en otro video, pero solo para que tengan un pequeño entendimiento de qué pasa cuando intentas meter un valor que no es posible de convertir a una de estas funciones. Los siguientes tipos que tenemos son el string y el bool. El string es muy sencillo y de hecho ya lo vimos en un inicio. Aquí simplemente formatearé esto bien. Si yo ingreso mi nombre, podemos ver que lo imprime correctamente. Si yo uso el IntelliGence de mi editor, podemos ver que nombre es un string y es correcto. Al momento de yo escribir Mario, esto es un string. Ahora, vamos a suponer que para el tipo Boolean, Boolean puede tener dos valores, verdadero y falso, que están en inglés. Entonces los veremos como true y false. Entonces cambiamos este pequeño input por una pregunta. Las preguntas pueden ser verdaderas o falsas. ¿Es usted mayor de edad? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros con los booleanos los podemos poner de muchas formas. Yo puedo poner esto y pues sí, esto según la cultura y el idioma que lo lea, puede decir que esto es un OV de verdadero. Sin embargo, si se lee, por ejemplo, en inglés, pues esto no coincide con ninguno de estos dos. Entonces, ahora supongamos que yo pongo aquí un true. Tenemos el mismo problema. Aunque true es como Python considera los booleanos, lo está tomando como un string. Incluso si lo ponemos en mayúscula,
podemos ver que sigue siendo un string. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es meter este input dentro de la función bool, que se va a encargar de evaluar este string de aquí. Si yo aquí pongo true, podemos ver que esto es un true y en efecto su clase es un booleano. Lo mismo para el valor de false. Ahora, esto tendrá los mismos limitantes que los enteros. Sin embargo, podemos ver un comportamiento raro. Y es que Python sí convierte esto a un valor booleano. ¿Por qué? Porque, como comenté hace un momento, Python considera a todas nuestras variables como objetos, incluso a los booleanos. De hecho, podemos ver aquí en la misma documentación que es un tipo objeto lo que le pasamos. Entonces los objetos tienen la propiedad, en el caso de los strings, de que si la longitud del string es mayor a 0, será un true. Entonces, por ejemplo, si yo simplemente doy enter y yo le paso lo equivalente a un string vacío, un string cuya longitud es 0, Python lo tomará como un falso. Entonces deben tener cuidado cuando estén casteando este tipo de datos a un booleano. Mi recomendación es que si tienen que ingresar datos que serán evaluados como booleanos, siempre ingresen un número. Entonces aquí, por ejemplo, haré esto, donde primero lo convertiré a un entero, ¿ok? Y pondré aquí un pequeño hint, 1 para sí, 0 para no, ¿ok? Entonces lo primero que hará es tomar el input, que me lo regresará como un string, después lo casteará a un entero y después casteará ese valor a un booleano. ¿Okay? Si vemos aquí y yo pongo 1, me dice que es true y es un booleano. Si yo vuelvo a cargar mi programa y pongo un 0, me dice que es falso. Ahora, esto de igual manera, si yo escribo un 2, me volverá a poner true. Porque para Python lo único de forma numérica que es falso es el 0. Todo lo demás es verdadero. Para esto existe la validación con condicionales, que es algo que veremos en un siguiente video.